Saludos chicos, bienvenidos a este curso. Hoy 2 de febrero del 2025 estamos iniciando este nuevo material, el cual se va a basar en que ustedes entiendan cómo es que yo opero el mercado y cuál es la metodología que yo utilizo, que es justamente el Smart Money Concept, ¿sí? Vamos a empezar a ver temas desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entiendo que por ahí entrará a ver el curso gente que ya es un poco avanzada, intermedia dentro del tema del trading, pero es importante que repasen todos los conceptos primarios, fundamentales, porque, como bien lo dice la palabra, va a ser fundamental a la hora de que ustedes empiecen a operar los mercados financieros, ¿ok? Entonces, vamos a entrar primero hablando acerca del chartismo, que es lo que la mayoría de las personas empieza aprendiendo cuando inician este mundo, pero vamos a ver desde otro punto de vista todos esos conceptos, desde el punto de vista del Smart Money Concept, para que ustedes entiendan cómo es que nosotros lo aplicamos aquí. Lo aplicamos de una forma totalmente diferente, ¿ok? El chartismo versus el Smart Money es lo que vamos a empezar a ver. Como todos saben, en el mundo del chartismo se los conoce como soportes y resistencias a los puntos clave donde el precio normalmente tiene una reacción. Sabemos que el mercado se mueve hacia el alza o hacia la baja y que se mantiene dentro de un, según el chartismo, un soporte. Cuando choca con un soporte el precio tiende a subir y cuando choca con una resistencia el precio tiende a hacer una corrección o a bajar. ¿Ok? ¿Qué es esto de los soportes? Es donde el precio toca muchas veces y se convierte en una zona que el precio no puede pasar. Por ejemplo, una resistencia asemeja a un techo en donde el precio intenta pasar, intenta y no puede. Entonces termina cayendo. Lo mismo ocurre con un soporte. Asemeja a un piso en donde el precio viene, choca y no puede continuar bajando, ¿sí? Hasta que eventualmente puede romperlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto es un soporte, por ejemplo, donde el precio toca una, dos, tres veces y se impulsa. Luego intenta nuevamente testear esa zona y termina bajando, ¿ok? Luego va formando nuevas resistencias. Aquí, por ejemplo, el precio reacciona. Aquí nuevamente reacciona en esta resistencia. Y va formando nuevos soportes tal cual lo veíamos en el gráfico lineal. Nuevamente, el precio va dejando donde rebota son resistencias o soportes, ¿ok? Esto es para el chartismo. Nosotros estamos haciendo un repaso de todos estos conceptos para que después lo podamos aplicar. Nosotros no vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Pero sí vamos a tener en cuenta estos conceptos, ¿ok? Entonces, fíjense como en esta zona de aquí, el precio, si proyectamos, aquí ha tenido una resistencia y aquí ha servido como soporte esa misma resistencia. Entonces, de esta forma se puede trabajar con el chartismo, ¿ok? Lo mismo ocurre en una tendencia bajista. Podemos encontrar soportes y resistencia que cumplen la misma función que acabamos de describir. Fíjense cómo aquí hay una resistencia y después la vuelve a utilizar como resistencia. Aquí eventualmente la pasa, va generando soportes, ¿sí? Y prácticamente que en esa misma zona esta resistencia ahora actúa de soporte. Eso se llama cambio de polaridad en lo que es el trading chartista, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo otro, en el Smart Money Concept, ¿sí? Pero básicamente es el mismo concepto, solamente con una estructura bajista en este caso, ¿ok? Las líneas de tendencia igualmente son soportes y resistencias dinámicas, en donde el precio, cada vez que la toca, ¿sí? Que son líneas imaginarias, no dejan de ser líneas imaginarias, cada vez que el precio la toca en una tendencia bajista, el precio continúa hacia la baja. Luego puede cambiar la estructura según el chartismo cuando se rompe la línea de tendencia, cosa que vamos a desmentir nosotros en el método del Smart Money Concept, y va generando nuevos puntos hacia el alza que se denominan soportes dinámicos porque van en una especie de diagonal y los soportes van siendo cada vez más altos, ¿ok? Pero básicamente es el mismo concepto con la diferencia de que son, bueno, líneas imaginarias que van en diagonal en vez de en horizontal como veíamos los soportes y resistencias, pero básicamente cumplen la misma función. Ahora, para el chartismo cumple la misma función, pero sabemos que estas son líneas imaginarias que nosotros no podemos determinar que sean pisos o techos, ¿ok? Pero así es como lo ve el chartismo. Si ustedes pueden observar aquí, hay una línea de tendencia, la primera que es la que está marcada aquí, toca una, toca dos veces y después el precio pasa. Aquí toca una vez y el precio vuelve a subir y lo termina pasando, lo utiliza después del sentido contrario. Pero en este tipo de metodologías, para que ustedes vayan
dándose cuenta, no podemos determinar un punto exacto donde va a reaccionar el precio, o no podemos saber si la línea de tendencia correcta es esta, o es esta, o es esta de aquí. Entonces es importante que ustedes reconozcan estos patrones y que las líneas de tendencia realmente no funcionan de esta forma, ¿ok? Sí te puede servir como guía, pero no, una línea de tendencia imaginaria no va a sostener el precio, ¿ok? Eso para que lo vayan entendiendo. Hay muchas figuras dentro del chartismo que van a conocer, como por ejemplo el triángulo, canales, banderas, banderines y cuñas, que son los patrones de continuidad. Este tipo de patrones normalmente se dan mucho, hay veces que se los utiliza así, pero en forma de liquidez, ¿sí? No para darle continuidad al mercado, sino para interpretar a dónde se encuentra la liquidez en estos rangos acumulativos, porque no dejan de ser una acumulación del precio, ¿sí? En este caso se va contrayendo, en este caso va ascendiendo, en este caso asciende y se contrae a la vez. En este caso es un gran impulso que se termina contrayendo en forma de triángulo muy similar a este, pero se llama banderín. Y esta es una bandera que es un impulso fuerte que después se contrae acumulándose dentro de un rango bajista. ¿Ok? Básicamente estos patrones lo que hacen es, supuestamente de continuidad, si vamos en una tendencia alcista, el precio va a continuar una vez se rompan estos patrones. La única desventaja, que probablemente funcionen estos patrones, pero la desventaja es que tenemos un target de 1 a 1. Es decir, que nosotros si invertimos $100 en un trade siguiendo estos patrones, vamos a ganar $100 y perdemos $100 si es que perdemos. Entonces es un riesgo-beneficio 1 a 1. Aquí la certidumbre tiene que ser por lo menos del 70% para que nosotros podamos salir victoriosos del mercado. Ahora, si nosotros vemos los patrones de reversión, son lo mismo, solamente que cuando llegan a una determinada zona, el precio se empieza a contraer y se da la vuelta. Si en el caso del hombro cabeza a hombro u hombro cabeza a hombro invertido, doble techos y doble suelos, también podemos mencionar al triple suelo y triple techo, que son otros patrones de reversión. Pero básicamente todos estos patrones de doble techo o M también se les llama, o doble suelo o doble B también se les llama, igualmente, al igual que los otros, van a ser vistos por nosotros desde el Smart Money Concept como patrones de liquidez, ¿sí? Patrones de liquidez. Ya vamos a ver más adelante, cuando vayamos avanzando, por qué vamos a utilizar estos patrones como liquidez. Si ven aquí, exactamente lo mismo, los márgenes de ganancia que tenemos es del 1 a 1, ¿sí? Este representa esta proyección. Entonces, prácticamente miden lo mismo. Y cuando nosotros tomamos un trade en venta, por ejemplo, en este patrón, quiere decir que vamos a arriesgar, por decirle, $100 para ganar $100. Y aquí exactamente lo mismo. Y en estos patrones exactamente lo mismo. A diferencia del Smart Money Concept, que nosotros normalmente utilizamos un riesgo de 1, vamos a llamarle 1%, o en caso de que sea $100, para extendernos a una ganancia de 200, 300, $500 o de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, incluso más porque hay casos en los que se puede ir más. Pero siendo conservadores, esos son buenos targets, ¿sí? Entonces, arriesgar menos para ganar más, a diferencia de arriesgar un punto para ganar un punto, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco de la estructura de mercado. Quiero detenerme aquí un momento porque esto sí va a ser importante, porque a diferencia de lo que veíamos aquí, cuando veíamos soportes y resistencias, ¿lo ven? Que estamos viendo estructuras, ¿sí? En definitiva, estos son soportes y resistencia en una tendencia bajista, pero es básicamente estructura. Y a esos soportes nosotros le vamos a llamar de otra forma cuando veamos la estructura del mercado. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima, chicos.